Me llamo Rosalío Méndez. Tengo 52 años y hace unas horas acabo de regresar solo a este cuarto alquilado en Milwaukee, Wisconsin. Es junio, pero hace un frío de esos que muerden la piel y te hacen dudarte si estás despierto o todo es solo un mal sueño. Estoy sentado al borde de la cama, sin zapatos, las medias húmedas por la lluvia que me sorprendió de regreso, mirando el diploma de la universidad que apenas logro distinguir bajo la tenue luz amarillenta de la lámpara. Afuera, apenas si llegan los sonidos del tráfico, algún tren lejano, la sirena de una ambulancia que atraviesa la noche. La habitación huele a café frío, a humedad, y a los restos del guisado de pollo que recalenté hace rato y ya no quise comer. La verdad, no puedo dejar de pensar que este lugar nunca ha sido mi casa. Ni esta cama de resortes vencidos, ni las cortinas deshilachadas, ni siquiera Milwaukee. Y sin embargo aquí es donde, después de tantos años y sacrificios, me toca enfrentar lo que más temía. El momento en que te das cuenta que perdiste algo más que el país donde naciste. Al lado del diploma, dejo una invitación. Esa tarjeta rígida y elegante, con letras doradas, donde el nombre de mi hijo, Leonardo Méndez Castillo, brilla. Ceremonia de graduación, Universidad de Stanford. La leí 1000 veces desde que la recibí, como quien lee la receta de algún sueño imposible. Pero nunca me detuve a preguntarme si yo cabía en ese sueño. El sobre venía con una carta breve, casi formal. Papá, si puedes venir, aquí está toda la información. Avísame si te animas. Ni un te extraño, ni un me haría feliz verte. Solo instrucciones. Lo entendí como pude. Hoy, después de tantos años trabajando en silencio y enviando cada centavo, por fin sentí que había hecho lo suficiente. Que podía permitirme aparecer, abrazar a mi hijo en la ceremonia, decirle con orgullo que todo valió la pena. Por eso viajé 18 horas en autobús, desde Wisconsin hasta California, los pies hinchados, la espalda hecha trizas, solo para verlo recibir su diploma. No avisé. Quería verlo sinceramente sorprendido. Quería sentirme papá de verdad. No sé si fue ingenuidad o cobardía. Pero entre los aplausos, entre la multitud de familias felices sacando fotos, solo fue necesario un instante para entender todo. Leonardo estaba allí, impecable en su toga negra, rodeado de jóvenes elegantes, y yo, entre la gente, llamándolo con la mano en alto. Cuando por fin nuestros ojos se cruzaron, vi en su mirada algo que no supe identificar al principio. ¿Pena? ¿Miedo? ¿Vergüenza? Se acercó, pero no demasiado. Sus amigos le preguntaron algo. Él negó con la cabeza, con una sonrisa incómoda. Esa que me es tan desconocida. Y después de un breve titubeo, caminó en dirección opuesta. No me saludó. No pronunció mi nombre. Fue como si yo, su papá, fuera solo un desconocido en la fiesta de su triunfo. Aquí estoy ahora, solo, sintiendo el peso de tantos años. El frío atraviesa las paredes del cuarto y pienso en mi vida, en todo lo que hice, en cada noche sin dormir por juntar el dinero. Y no puedo evitar preguntarme, ¿en qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejamos de hablarnos el mismo idioma, de soñar el mismo sueño? El colchón cruje bajo mi peso. Apoyo los pies en el suelo áspero. Siento la humedad calando en los talones. Y me dejo ir en esa tristeza que huele a ropa vieja y a promesa no cumplida. Me digo que no fue mi culpa. Pero la verdad es que una parte de mí siempre supo que lo que ocurre cuando cruzas una frontera va mucho más allá del territorio. Cruzamos un umbral y, a veces, no hay regreso. Miro otra vez el diploma.
borroso por las lágrimas que no pensé que volvería a derramar así, solo, tan lejos de todo. Cierro los ojos y el rumor del tren se mezcla con los recuerdos. Me deslizo lentamente hacia el pasado, como cuando uno cae en el sueño después de muchas noches en vela. Me veo niño, en aquel pueblo de Jalisco donde empezó todo. Vuelvo a escuchar los grillos, a oler el mole que preparaba mi madre. Y así, sin querer, el dolor de hoy me empuja directo al principio de mi historia. Toda mi vida comenzó en un pequeño pueblo llamado San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Las calles eran angostas, de tierra polvorienta que se levantaba en nubes doradas cada que pasaba una carreta o una bicicleta oxidada. A la hora del mediodía, el sol desnudaba las fachadas de las casas, con sus colores vivos pero desgastados por el tiempo. El azul profundo de la iglesia, el rojo intenso de la carnicería de don Raúl, la fachada amarillenta de la tienda de doña Lupe, que olía a dulces y a galletas recién horneadas. El aroma del pan dulce flotaba desde la panadería, mezclándose con el olor a tierra mojada cuando llegaba la lluvia y el sonido de los gallos que contestaban en coro a la luz del amanecer. Mis padres, Juan y María, eran el pilar de mi mundo. Mi padre, un hombre corpulento y de manos ásperas por el trabajo en los campos de agave, tenía los ojos oscuros y profundos que parecían esconder miles de secretos. Siempre vestido con su sombrero gastado y camisa de cuadros, tenía un carácter fuerte, pero cariñoso. «Mijo», me decía siempre, «el trabajo honrado nunca ha matado a nadie, y quien no trabaja, no come». Mi madre, delgada y de sonrisa cálida, tenía la costumbre de cantar mientras cocinaba, con una voz suave que llenaba la casa de esperanza. Sus manos siempre estaban ocupadas, ya fuera preparando tortillas o tejiendo una manta para alguien del pueblo. De niño, recuerdo largas jornadas corriendo por los caminos de tierra, sintiendo el calor en la piel y el aroma fresco de los nopales y el mezquite. Mis amigos eran niños de todas las edades, y jugábamos sin descanso hasta que el sol comenzaba a esconderse. Jugábamos a la ronda bajo el árbol de la plaza, y cuando la campana de la iglesia anunciaba las 6, todos corríamos a casa a cenar lo que mi madre había preparado: frijoles con chorizo, arroz y a veces, los fines de semana, carne asada que hacía que el aire se llenara de un olor irresistible. La casa donde crecí tenía 3 cuartos pequeños y un patio donde mi madre cultivaba chiles y cilantro. El piso era de tierra apisonada, que mi padre había trabajado hasta dejarla lisa como baldosa. En las mañanas, el olor del café de olla se mezclaba con el humo del carbón y el canto de los pájaros que anidaban en el tejado de lámina. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía en el patio a comer pozole y a escuchar las historias que contaba mi abuelo sobre la revolución. Las primeras lecciones de la vida no siempre fueron fáciles. Recuerdo cómo, a mis 7 años, caí enfermo con fiebre alta que no bajaba. Mi madre, preocupada, me sentaba en sus brazos y me decía con voz temblorosa: «No te preocupes, mi hijito. Voy a cuidarte hasta que estés bien». Pero aquella noche, con el tic-tac del reloj y el olor a medicina mezclándose con el frío de la habitación, aprendí que la fragilidad es parte del ser humano y que el amor es el antídoto más potente. También recuerdo la vez que se murió Canelo, nuestro perro viejo que había sido mi compañero desde que tenía memoria. Lo encontré una mañana, echado bajo el mezquite, inmóvil. Mi padre me explicó que así era la vida, que todo lo que nace también muere, pero que lo importante es el amor que damos mientras estamos aquí. Lloré toda la tarde, pero esa noche
mientras mi madre me acariciaba el pelo y me cantaba una canción de cuna, entendí que los recuerdos bonitos nunca se mueren. En la escuela, la maestra Teresa tenía un temperamento estricto pero justo. Tenía un pañuelo siempre amarrado en la cabeza y usaba lentes redondos que le daban un aire severo. Era la única que me animaba a soñar más allá de las fronteras del pueblo, y recuerdo sus palabras: con estudio, hijo, puedes llegar a donde quieras, no importa de dónde vengas. Estas palabras quedaron grabadas en mi mente, como si fueran un tatuaje invisible en el alma. La adolescencia trajo sus propias dificultades y descubrimientos. Entre la escuela y las primeras responsabilidades con trabajo en el mercado local, fui descubriendo quién era realmente. Mi primer empleo fue en la carnicería de don Raúl, un hombre gordo y sudoroso que masticaba tabaco y escupía en una lata oxidada. Tenía las manos siempre manchadas de sangre y olía a grasa rancia. Pero a pesar de su rudeza, me enseñó la importancia de tener disciplina y respeto. «Muchacho», me decía mientras afilaba los cuchillos, «aquí se aprende a trabajar de verdad. Nada de estarse quejando. El que quiere comer, que trabaje». Yo llegaba a las 5 de la mañana a ayudar a colgar la carne, a limpiar las mesas, a atender a las señoras que venían a comprar para el almuerzo. El olor a sangre fresca y el zumbido de las moscas se volvieron parte de mi rutina, pero también el orgullo de ganar mis primeros pesos. También llegó la primera flor del amor con Isabel, una chica de ojos grandes y sonrisa tímida que vivía 3 casas después de la mía. Tenía el cabello largo y negro como la noche, y cuando se reía, se le formaban hoyuelos en las mejillas que me volvían loco. Nuestro primer beso fue bajo el portal de su casa, torpe y dulce, con el sabor a tamarindo que había estado comiendo. Aunque el tiempo y la distancia nos separaron, ella siempre será parte de esos recuerdos que guardo con cariño en el corazón. Los fines de semana íbamos al baile del pueblo, donde la banda tocaba música ranchera y todos bailábamos en la plaza polvorosa. Isabel me enseñó a bailar, pisándome los pies y riéndose de mis tropiezos. «No seas tonto, Rosalío», me decía. «Solo sígueme el paso y deja que la música te lleve». En esas noches, bajo las luces de colores que colgaban entre los árboles, todo parecía posible. La vida familiar cambió cuando conocí a Luisa en una feria del pueblo vecino. Era una mujer trabajadora, de manos suaves pero fuertes, que sabía coser y cocinar como pocas. Sus ojos cafés siempre tenían una chispa de alegría, y cuando sonreía, iluminaba cualquier cuarto. Nos enamoramos lentamente, como se enamoran las personas que saben que van en serio. Cuando me casé con Luisa, soñábamos con un futuro lleno de esperanza y trabajo honesto. El día de nuestra boda, bajo el altar adornado con flores de cempasúchil amarillo y naranja, con la música alegre de la banda del pueblo, sentimos que todo era posible. Ella llevaba el vestido blanco que había cosido su madre, y yo estrené un traje que había comprado con mis ahorros de la carnicería. La primera noche, entre risas nerviosas y promesas susurradas, supe que tenía a mi compañera para toda la vida. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles pero felices. Vivíamos en un cuarto que rentábamos en la casa de doña Carmen, una señora viuda que nos cobraba barato a cambio de que yo le arreglara el tejado y Luisa le ayudara con el quehacer. El cuarto era pequeño. Apenas cabía nuestra cama y un ropero viejo, pero era nuestro. En las noches, después de trabajar todo el día, nos acostábamos a planear el futuro, a soñar con la casa propia y los hijos que queríamos tener. Cuando Luisa quedó embarazada de nuestro primer hijo,
Sentí una alegría mezclada con terror que nunca había experimentado. Iba a ser papá, pero también sabía que la responsabilidad sería enorme. Durante los 9 meses, trabajé doble turno en la carnicería para ahorrar dinero para el parto y los gastos del bebé. Leonardo nació en una madrugada de diciembre, cuando el frío calaba hasta los huesos. Luisa había estado con dolores toda la noche, y yo caminaba nervioso por el pasillo del centro de salud, fumando cigarro tras cigarro hasta que me dolía la garganta. Cuando la partera salió y me dijo, «Es niño y está sanito», sentí que el mundo se me venía encima de pura emoción. La primera vez que tuve a Leonardo en mis brazos, tan pequeñito y arrugado, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, supe que mi vida había cambiado para siempre. «Mijo», le susurré, «te prometo que vas a tener todo lo que yo no tuve. Vas a estudiar, vas a ser alguien importante». En ese momento no sabía que esa promesa me iba a costar tanto. Los primeros años con Leonardo fueron una mezcla de cansancio y felicidad absoluta. Ver cómo crecía, cómo aprendía a caminar agarrándose de los muebles, cómo decía sus primeras palabras, era mejor que cualquier fiesta. Luisa y yo nos turnábamos para cuidarlo en las noches, cuando lloraba por los dientes o por cólicos. Aunque estábamos cansados, éramos felices. Después llegaron las niñas, Patricia y Carmen, con 2 años de diferencia. La casa se llenó de ruido, de risas, de llantos, de juguetes regados por todos lados. Luisa se las arreglaba para cuidar a los 3, mientras yo trabajaba cada vez más horas para mantener a la familia. Pero no todo fue felicidad. Cuando Leonardo tenía 8 años, la crisis económica golpeó nuestro pueblo como un huracán. La carnicería de Don Raúl quebró porque la gente ya no tenía dinero para comprar carne. Muchos negocios cerraron, y los que quedaron apenas sobrevivían. Yo quedé sin trabajo de un día para otro. Durante meses busqué empleo por todo el pueblo y los pueblos vecinos. Trabajé en lo que salía, cargando bultos en el mercado, ayudando en la construcción, vendiendo elotes en la calle. Pero el dinero no alcanzaba. Las deudas se acumulaban, y por las noches, después de que los niños se dormían, Luisa y yo nos quedábamos en la cocina haciendo cuentas que nunca cuadraban. «¿Qué vamos a hacer, Rosalío?», me preguntaba Luisa con lágrimas en los ojos. «Los niños necesitan zapatos para la escuela y no tenemos ni para la comida de mañana». Esas palabras me dolían más que cualquier golpe. Me quedaba despierto viendo el techo, escuchando la respiración de mis hijos, prometiéndome que iba a encontrar la manera de sacarlos adelante. Durante largas charlas en el patio, bajo el manto estrellado, hablábamos del sueño americano que parecía inalcanzable, pero que nos llamaba con una fuerza irresistible. Fue mi compadre Roberto quien me habló por primera vez de irse al norte. Había regresado de Estados Unidos después de 3 años, con dinero suficiente para comprarse una casa y poner una tienda. «Rosalío», me dijo una tarde, mientras tomábamos cerveza en su patio nuevo, «allá se puede. Es duro, pero se puede. En 3 años puedes juntar lo que aquí no juntas en 20». La idea me daba vueltas en la cabeza día y noche. ¿Era correcto dejar a mi familia para irme a un país desconocido? ¿Qué tal si algo me pasaba en el camino? ¿Qué tal si no encontraba trabajo? Pero cuando veía a mis hijos comiendo frijoles todos los días porque no alcanzaba para más, cuando veía a Luisa remendando ropa que ya no se podía remendar, sabía que tenía que hacer algo. Hubo noches de lágrimas y dudas. ¿Y si no regreso nunca?, le pregunté a Luisa una noche. ¿Y si me deportan? ¿Y si los niños crecen sin su papá? Luisa me abrazó fuerte y me dijo,
Prefiero que te vayas a que nos muramos de hambre aquí. Los niños van a entender. Y yo te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Finalmente, después de meses de darle vueltas al asunto, decidimos que era hora de partir. Era la única manera de darles un futuro a nuestros hijos, especialmente a Leonardo, que era muy inteligente y merecía ir a la universidad. La despedida fue la cosa más dura que he hecho en mi vida. Mis padres me abrazaron fuerte. Mi madre lloraba y repetía que cuidara mucho mi salud y que regresara pronto. Leonardo, que ya tenía 9 años, me preguntó cuándo iba a volver. Pronto, mijo, le mentí. En 2 años, máximo 3. ¿Me vas a traer regalos?, me preguntó, con esos ojos grandes que había heredado de su madre. Te voy a traer todo lo que quieras, le prometí, sin saber que esa promesa me iba a perseguir por el resto de mi vida. Luisa y yo compartimos un último desayuno en la mesa vieja de madera, susurrando promesas que sabíamos que el tiempo pondría a prueba. Después, con una mochila pequeña y el corazón apretado, emprendí el viaje hacia lo desconocido, hacia la frontera que me separaba del sueño, y también de todo lo que amaba. Los meses antes de partir fueron una montaña rusa de emociones que me desgarraban el alma día tras día. Primero tuve que encontrar un coyote confiable, alguien que tuviera experiencia cruzando gente sin que los agarrara la migra. Mi compadre Roberto me recomendó a don Esteban, un hombre flaco y curtido por el sol que había estado en ese negocio por más de 15 años. Mira, Rosalío, me dijo don Esteban mientras masticaba un palillo en la cantina del pueblo. Yo te llevo, pero son 5,000 pesos. Nada de regateos, y si te agarran, tú no me conoces. Tenía los ojos pequeños y astutos, las manos manchadas de nicotina y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. No me inspiraba confianza, pero era mi única opción. 5,000 pesos era una fortuna para nosotros. Tuve que vender nuestra única vaca, una pobre bestia flaca, pero que nos daba leche para los niños. Luisa lloró cuando se la llevaron, porque esa vaca había sido un regalo de boda de sus padres. También vendimos el radio viejo que tanto nos gustaba escuchar en las tardes, el ropero que yo mismo había hecho con mis manos, y hasta los aretes de oro que mi madre le había dado a Luisa cuando nos casamos. Es solo por un tiempo, le decía yo a Luisa cuando la veía mirando el espacio vacío donde había estado el ropero. Cuando regrese, te voy a comprar uno mejor, más grande, con espejos. Pero en sus ojos veía que ella sabía, igual que yo, que las cosas nunca vuelven a ser como antes cuando uno se va tan lejos. También tuve que pedirle dinero prestado a mi hermano Joaquín, que trabajaba en Guadalajara. ¿Estás seguro de esto, hermano?, me preguntó cuando le expliqué el plan. Es muy peligroso. Conocí a un compadre que se fue hace 2 años y nunca más supimos de él. No tengo otra opción, Joaquín, le respondí. Aquí mis hijos se van a morir de hambre. Allá por lo menos tengo una oportunidad. Me prestó 1,500 pesos con la condición de que se los pagara en cuanto empezara a trabajar en Estados Unidos. Era dinero que él había ahorrado para arreglar su casa, pero se sacrificó por mí. Esa generosidad de mi hermano me llenó de una responsabilidad que me pesaba como una losa en el pecho. La última semana en casa fue una tortura dulce. Todo me sabía diferente. Todo me olía más intenso, como si mis sentidos supieran que tenían que grabar cada detalle para los años de ausencia que venían. El café de las mañanas me sabía más amargo, las tortillas de Luisa más suaves, el olor de mis hijos más dulce cuando los abrazaba antes de que se fueran a la escuela.
Pasé horas enseñándole a Leonardo a ser el hombre de la casa en mi ausencia. Tú eres el mayor, mijo, le decía mientras caminábamos por el pueblo. Tienes que cuidar a tu mamá y a tus hermanas. Tienes que ayudar con todo lo que puedas. Sí, papá, me respondía, con esa seriedad de niño que trata de ser grande antes de tiempo. ¿Pero cuándo vas a regresar de verdad? Pronto, le mentía otra vez. Tan pronto como junte el dinero suficiente para que vivamos mejor. Le compré un trompo de madera en el mercado, de esos que giran con cordel. Para que te acuerdes de mí, le dije. Lo abracé tan fuerte que él se quejó de que lo estaba lastimando. Pero no lo solté hasta que él mismo se zafó. Con las niñas fue más difícil porque eran más pequeñas y no entendían por qué papá se iba a ir tan lejos. Patricia, que tenía 6 años, me preguntaba si iba a mandarles cartas. Carmen, de 4 años, solo repetía, «No te vayas, papi, no te vayas», mientras se aferraba a mi pierna. Les voy a escribir todas las semanas, les prometí, aunque sabía que yo apenas sabía escribir lo básico. Y les voy a mandar fotos de todos los lugares bonitos que vea. Luisa se la pasaba llorando cuando creía que yo no la veía. La sorprendía en la cocina, secándose las lágrimas con el delantal, o en el cuarto, abrazando mi almohada. Por las noches nos abrazábamos fuerte, como si quisiéramos meter todo el amor que nos íbamos a perder en esos años de separación. El día que me fui, amaneció nublado, con un viento frío que hacía bailar las hojas secas en el patio. Me levanté antes del amanecer y me quedé un rato viendo dormir a mis hijos. Leonardo tenía el ceño fruncido, como si estuviera resolviendo algún problema en sueños. Patricia abrazaba su muñeca de trapo, y Carmen tenía el pulgar en la boca, algo que ya no hacía despierta, pero que todavía hacía dormida. Desayuné en silencio con Luisa. Huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos y café negro. Pero la comida se me atoraba en la garganta porque sabía que iba a ser la última vez en mucho tiempo que comía la sazón de mi mujer. Luisa también comía despacio, como si quisiera que ese momento durara para siempre. ¿Llevaste todo?, me preguntó, aunque los dos sabíamos que solo llevaba lo indispensable. 2 mudadas de ropa, los pocos pesos que me sobraron después de pagarle al coyote, una foto de la familia y la medalla de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había dado. Sí, le respondí. ¿Y tú? ¿Tienes suficiente dinero para el mes? Sí, y si no, le pido prestado a mi hermana. No te preocupes por nosotros, preocúpate por llegar bien. Cuando llegó la hora de despertar a los niños para despedirme, sentí que se me iba a partir el corazón. Leonardo se levantó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Las niñas tardaron más en entender lo que estaba pasando. Pero cuando se dieron cuenta de que papá se iba, empezaron a llorar. No lloren, les dije, aunque yo también tenía ganas de llorar. Papá va a trabajar muy duro para mandarles dinero y para que puedan ir a la escuela y tener todo lo que necesiten. ¿Nos vas a traer juguetes?, preguntó Carmen, limpiándose los mocos con la manga del camisón. Todos los juguetes que quieran, le prometí, cargándola para darle un último abrazo. Olía a champú de manzanilla y a galletas, ese olor dulce que tienen los niños pequeños. Don Esteban llegó a las 8 de la mañana en una camioneta vieja y oxidada que hacía un ruido extraño en el motor. ¿Listo?, me preguntó, sin bajarse del vehículo. Porque ya no hay vuelta atrás. Me subí con mi mochila pequeña, y cuando la camioneta arrancó y empezó a alejarse de mi casa,
Volteé para ver a mi familia por última vez. Luisa estaba parada en la puerta con las niñas, y Leonardo corría detrás de la camioneta gritando «¡Adiós, papá!», hasta que ya no pudo seguir el paso. Esa imagen se me quedó grabada en la mente como una fotografía que nunca se desvanece. Mi mujer y mis hijas en la puerta de nuestra casa humilde, y mi hijo corriendo por la calle polvorosa, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer. El viaje hasta Tijuana duró 2 días. En la camioneta íbamos otras 4 personas. Un muchacho de apenas 18 años que se veía nervioso y asustado. Una señora de mediana edad que iba a reunirse con su marido. Y un hombre mayor que ya había cruzado varias veces, pero que siempre lo deportaban. «La cosa está cada vez más difícil», me decía el hombre mayor mientras comíamos tortas en una parada. «Ahora hay más patrullas, más sensores, más perros. Pero si uno tiene suerte y va con alguien que conoce el terreno, se puede lograr». Durante el viaje, pensé mucho en mis hijos, en si estaría haciendo lo correcto. ¿Valía la pena arriesgar todo por un futuro incierto? Pero cada vez que me venían las dudas, recordaba la cara de hambre de mis hijos y sabía que no tenía otra opción. En Tijuana nos quedamos en una casa de seguridad, que era en realidad un infierno. Éramos más de 20 personas hacinadas en 3 cuartos pequeños, sin ventilación adecuada y con un solo baño que siempre estaba sucio. El olor era insoportable. Una mezcla de cuerpos sin bañar, comida rancia y miedo. Miedo puro que se podía oler en el sudor de todos los que estábamos ahí, esperando nuestro turno para cruzar. La comida era terrible. Frijoles aguados, tortillas duras y agua que sabía a cloro. Pero nadie se quejaba porque todos sabíamos que estábamos ahí por necesidad, no por gusto. Don Esteban nos visitaba cada 2 días para decirnos que todavía no era el momento, que había mucha vigilancia, que teníamos que esperar. Mientras tanto, yo gastaba los pocos pesos que me quedaban en llamadas a casa desde un teléfono público. «¿Cómo están?», le preguntaba a Luisa. «Bien, todos bien. Los niños preguntan por ti. Leonardo me ayuda mucho con sus hermanas. Diles que los amo mucho y que pronto voy a estar mandándoles dinero. Ten mucho cuidado, Rosalío. Que Dios te proteja». Esas llamadas me daban fuerzas para seguir adelante, pero también me llenaban de una nostalgia que me dolía en el pecho como una punzada. Después de una semana en esa casa horrible, don Esteban finalmente nos dijo que era hora de cruzar. «Mañana en la noche», nos informó. «Prepárense porque va a ser difícil. Y acuérdense, si los agarran, ustedes nunca me vieron». Esa última noche antes del cruce no pude dormir. Me quedé despierto pensando en mi familia, rezando a la Virgen de Guadalupe para que me protegiera y preparándome mentalmente para lo que venía. Sabía que al día siguiente mi vida iba a cambiar para siempre, para bien o para mal. Al amanecer, me levanté con una mezcla de terror y esperanza que nunca había sentido antes. Era el día en que iba a cruzar esa línea invisible que separa los sueños de la realidad, la pobreza de la oportunidad y a mi familia de mí. La noche del cruce el aire estaba tan frío que me calaba hasta los huesos, a pesar de la chamarra prestada que llevaba. Nos sacaron de la casa poco antes de la medianoche, en silencio. Solo el susurro urgente de don Esteban. Rápido y callados. No hagan ruido ni una luz prendida. El grupo sumaba 10 personas. Caminábamos uno tras otro a la orilla de una barda de concreto. El suelo cubierto de maleza que se pegaba al pantalón y mojaba los zapatos con el rocío de la madrugada. El olor a tierra mojada y sudor ajeno lo llenaba todo.
De fondo, el lejano sonido de carros por la autopista y, de vez en cuando, un ladrido, un aullido, la respiración pesada de alguno de nosotros resbalando en la grava. Mi corazón latía tan fuerte que temí que los guardias pudieran escucharlo. Por mi cabeza pasaban las caras de mis hijos, la voz de Luisa, el miedo de no volver a ver a mi familia nunca más. Cargaba una pequeña botella de agua, galletas duras envueltas en periódico y el rosario de mi madre en el bolsillo. Cruzamos primero un canal fétido, el agua congelada hasta la rodilla. «Avánzale, avánzale», murmuraba el hombre mayor detrás de mí. Cuando salimos del canal, tiritando, don Esteban nos guió al pie de un cerro. Aquí es cuando de verdad sentí el peligro. A lo lejos, los reflectores de la patrulla de frontera pasaban como cuchillos de luz. Teníamos que quedarnos estáticos, agacharnos entre las piedras, esperando que pasaran. Hubo un momento, cuando una de las mujeres tropezó y cayó de rodillas, en que creí que todo terminaría. Unos segundos que parecieron horas, todos conteniendo la respiración, escuchando solo el retumbar lejano de los motores. Finalmente, don Esteban nos hizo una seña y seguimos arrastrándonos, los pantalones sucios, las manos lastimadas de apoyarnos en espinas. Fue así durante horas, andando, escondiéndonos, avanzando por turnos. Cuando por fin la barda se hizo pequeña detrás de nosotros y sentimos el silencio del desierto americano, algunos lloraron, otros solo se sentaron en el suelo, agotados. Para mí, el miedo no terminó ahí. El miedo se me metió en los huesos y supe que de ahora en adelante nunca se me quitaría del todo. Nos dejaron en las afueras de un pueblo, no sabría decir cuál. El amanecer era gris, la tierra seca, el cielo diferente. El aire olía extraño, más limpio pero también más frío. Don Esteban nos dejó instrucciones claras. Por esa carretera, 1 kilómetro, ahí los recoge la troca blanca. No hablen ni pregunten nada. Esperamos agazapados en la zanja hasta que llegó la camioneta oxidada. El chofer no dijo palabra. Solo nos hizo subir, cubiertos por mantas viejas. El olor del motor y el sudor se mezclaban con mi propio miedo. Íbamos encogidos, rodilla con rodilla, los ojos bien abiertos sin atrevernos a hablar. Nos bajaron 12 horas después frente a una casa en las afueras de Phoenix. Nos recibió una señora gorda de voz áspera que nos dio pan blanco, un vaso de leche caliente y nos asignó una colchoneta en el suelo de una sala. Aún puedo oír el taconeo de sus sandalias sobre el mosaico, la tele encendida en un concurso de gritos incomprensibles, el zumbido de un ventilador viejo. Dormí, pero el cuerpo siguió alerta. Me desperté varias veces en la madrugada sin saber si estaba seguro. El colchón olía a orina y humedad. Por la ventana, el sol apenas despuntaba cuando la casa ya hervía de movimiento. Personas entrando y saliendo, llamadas rápidas, instrucciones gritadas en inglés y español. El primer día, salí a la calle, temblando entre el frío y el miedo a la policía. Caminé hasta una tienda pequeña donde todo era caro. Las frutas brillaban como ceras y los empleados hablaban rápido entre sí. Compré un poco de pan de caja y jamón barato. Costaba casi todo mi dinero. Esa tarde, intenté llamar a casa desde un teléfono público. Marqué apretando los botones con los dedos fríos, y cuando escuché la voz de Luisa al otro lado, la garganta se me cerró. ¿Ya llegaste, Rosalío? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Cruzamos anoche. Estoy cansado, pero bien. ¿Y los niños? Todos preguntan por ti. Leonardo dice que quiere contarte lo de su tarea.
¿Vas a poder mandar dinero pronto? Voy a buscar trabajo mañana mismo, le prometí. No te preocupes, lo lograremos. Colgué llorando en silencio, apoyando la frente en el metal frío del teléfono. No quería que nadie me viera, pero en esos días todos éramos invisibles y nadie miraba a nadie. La primera noche solo, dormí en el colchón junto a otros 5 hombres. Sus ronquidos, el olor a pies y jabón barato, el rumor de la nevera descompuesta, todo era nuevo, todo era ajeno. Me envolví en mi chamarra, abracé el rosario y recé pidiéndole a Dios fuerzas para soportar la soledad. Poco a poco, fui conociendo a los demás. Juan, de Veracruz, lavaba platos en un restaurante. Eliseo, de Puebla, barría bodegas. Martín, de Oaxaca, pintaba casas. Todos tenían historias parecidas, familias esperando, sueños compartidos y miedos que no confesaban. A veces, cuando se apagaban las luces, se oían sollozos que nadie comentaba al día siguiente. Traté de aprender algunas palabras en inglés. How much, work, money. Esas 3 eran las esenciales. En la tienda, repetía hello, con miedo de pronunciarlo mal. Pronto entendí que el idioma era una segunda frontera y que cada día cruzaba de nuevo, esperando no perderme en el camino. Así pasaron las primeras semanas. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, comiendo pan y frijoles, repasando en mi mente la promesa de volver, la promesa de mandar dinero, la promesa de que todo tenía sentido. Pero aquella primera madrugada, tras el cruce, con los pies aún helados de la caminata y los bolsillos vacíos, supe que el viaje apenas comenzaba. Que mi verdadera batalla era conservar el corazón entero, la dignidad y el recuerdo de quién era y por quién estaba dispuesto a darlo todo. Con el poco dinero que me quedó tras pagarle a don Esteban y la renta de la casa compartida, mi primer objetivo era encontrar trabajo. No importaba de qué. En esos días uno no pide, uno suplica. Martín, mi nuevo conocido de Oaxaca, me llevó en su troca polvorienta a un parqueadero de Home Depot. Ahí, decenas de hombres se levantaban a las 5 de la mañana y esperaban, de pie, tiritando con café instantáneo en vasos de unicel, miradas perdidas entre la niebla y el sol que apenas asomaba. La llegada de camionetas viejas conducidas por contratistas en busca de mano de obra barata. La primera semana recibí solo rechazos. Necesito a alguien con papeles. No hablo español. Ya tengo suficiente gente. A veces solo una seña con la mano, o ni eso. Y la camioneta se alejaba dejando un olor a gasolina y la esperanza aplastada. El 6º día un señor de apellido Grady se me acercó levantando 2 dedos. You, come. Trabaja hoy, 20 la hora. Carrywood, clean, rápido. Apenas entendí, pero asentí agradecido. Me subí con otros 4, el estómago apretado de nervios y hambre. El primer trabajo fue demoledor. Duré 12 horas cargando tablones, barriendo escombros, mezclando cemento. Las manos me sangraban a las 2 horas. No conocía las herramientas. El inglés del capataz era un río incomprensible. Solo entendía no good y faster. Cuando terminamos, me pagó en billetes arrugados. $150. Mi primera paga americana. Recuerdo el olor de esos billetes, a polvo, a sudor ajeno y promesa. Me senté en la banqueta y lloré. Risa y llanto mezclados, repitiendo en voz baja, ya lo logré, por lo menos hoy. Esa noche, compré pan, leche, tortillas y jitomate en una tienda mexicana. Preparé unos frijoles con los demás en la casa. El olor a comida me devolvió un poco de dignidad. Y mientras masticaba,
Pensé que en mi pueblo eso sería poca cosa, pero aquí era un banquete. Al poco tiempo, mi vida se convirtió en una repetición de jornadas iguales. Levantarme de madrugada, media hora en camión hasta la esquina del Home Depot, esperar a que tocara la suerte, aceptar cualquier trabajo. Algunos días no había nada, y regresaba contando las monedas, avergonzado de llamar a casa. Al principio, llamaba a Luisa cada noche. Las primeras veces llorábamos los dos. Ella me contaba del pueblo, de cómo Leonardo extrañaba las historias antes de dormir, de que Patricia quería que le ayudara con la tarea, del maíz que no había dado buena cosecha. Yo le mentía. Le decía que estaba bien, que comía suficiente, que tenía amigos. Necesitaba que ella tuviera esperanza, aunque yo la fuera perdiendo. Comencé a juntar centavos, enviando cuanto podía por Western Union. $100 la primera vez, luego 150, a veces apenas 70 cuando había menos trabajo. El recibo de la transferencia lo guardaba como si fuera un diploma. Dormir era el mayor reto. Compartíamos habitación 5 hombres, cada quien con su mundo. Unos rezaban, otros escuchaban música bajito, otros se desahogaban en voz alta hablando solos. El olor era una mezcla de pies, sudor, jabón y esperanza rancia. Todas las noches me ponía la medalla de la Virgen en la mano. Cerraba los ojos e intentaba recordar el ruido de mi pueblo, el olor de la tierra mojada, las risas de mis hijos. Al pasar los meses, fui aprendiendo las reglas no escritas del migrante. Aprendí a decir lo siento y mañana para ganar tiempo cuando no entendía. Aprendí cuáles calles evitar cuando venía la IC. Aprendí que, en los semáforos, nadie tenía tiempo de mirar tu cara, y que eso, paradójicamente, te daba libertad y tristeza a la vez. Martín, mi compañero de casa, me enseñó a usar el bus y me dio consejos sobre construcción. Juan me llevó a comprar botas más fuertes. Eliseo, con paciencia, me tradujo ofertas de trabajo en los boletines del barrio. En las noches, compartíamos tortillas, historias y, a veces, silencios. Pero también sufrí el racismo por primera vez. Un jefe me gritó, "Stupid Mexican", cuando se me cayó una cubeta de clavos. Otro me dio $20 menos, porque no hablas inglés. Quise pelear, pero el miedo a perderlo todo pesaba más. Aprendí a aguantar, a veces a reír por no llorar. Lo más difícil era el frío. En invierno, el aire cortaba. Solo tenía una chamarra delgada y 2 suéteres que Luisa había tejido. Recordé a mi madre diciendo que el frío norteño te enseña humildad. Cada noche, acurrucado en la cama, agradecía por tener cobija, aunque fuera prestada. Me levantaba a las 5:30 de la mañana con el sonido del despertador de Juan, un pitido insistente. Me sentaba en la cama y estiraba los pies, escuchando la madera crujir, el murmullo de las voces de mis compañeros, el gorgoteo de la cafetera vieja. El baño olía a humedad y jabón barato. Me lavaba la cara rápido, me peinaba con agua y salía corriendo, tomando una tortilla con frijoles envuelta en papel aluminio. En el bus sentía el cuerpo entumecido, pegado a la ventanilla para mirar las calles de casas grandes, jardines con banderas de Estados Unidos, y pensar que para mí ese país era solo fuente de trabajo. Al llegar al Home Depot, el aire siempre frío mezclaba olor a diésel y pan dulce del carrito de una señora salvadoreña que vendía café. Compraba uno cuando podía y me sentaba entre los demás. Todos con cara de esperanza cansada. Todos con historias como la mía. A las 7 en punto, llegaban los contratistas. Subían hombres como quien escoge sandías.
Visajeaban, preguntaban, ¿fuerte? Y tú asentías aunque tuvieras el lomo roto. El día de trabajo era una maratón. Cargar, limpiar, aprender en silencio. A las 6 de la tarde, otra vez bus. En la casa, una ducha rápida, arroz con huevo y 1000 recuerdos. Mi alma se mantenía por la rutina. El domingo era especial. Me vestía mejor. Iba a misa a una iglesia donde el padre era de Michoacán y donde todos llorábamos alguna vez al oír, «Amigo, eres mi hermano». Al volver, llamaba a Luisa. Preguntaba por los niños. Anotaba las pequeñas victorias. Sabía que si quería algo más, tenía que aprender inglés. Me inscribí a clases nocturnas en el centro comunitario. La maestra, la señora Evans, sonreía mucho y tenía paciencia de santo. Escribía palabras en la pizarra y nos hacía repetir job, tools, money, please. Yo memorizaba lo que podía. Al principio, era como aprender a caminar de nuevo. Los chicos jóvenes aprendían más rápido, pero yo no me rendía, aunque me doliera la cabeza de tanto esfuerzo. Con tiempo, mejoré. Pude pedir trabajos mejores, negociar salario. Cambié de limpiar escombros a instalar pisos, luego pintura, luego hasta ayudante de electricista. Aprendí a moverme en el sistema, a ayudar a otros paisanos, a no dejarme tan fácil. Un día me dieron un aumento por ser el más puntual. Llevé el primer cheque grande al cajero. Lo olí. Lo toqué como si fuera oro. Llamé a Luisa esa noche, llorando otra vez, y le dije, «Ahora sí, mija, vamos más cerca del sueño». La vida en las casas compartidas era una mezcla de comunión y soledad. Cada quien tenía sus horarios, su música, sus secretos. Había quien cocinaba caldo de pollo y dejaba el aroma en el aire. Otros preferían comer afuera, regresando con bolsas grasosas de comida rápida. Los domingos eran de limpieza, aspiradora prestada, ventanas abiertas para sacar el olor a encierro. Entre mis compañeros nacían amistades profundas pero frágiles. Juan se fue tras 6 meses a Chicago en busca de mejores sueldos. Eliseo se enfermó y regresó a México. Martín se quedó y aún hoy, 10 años después, es como un hermano. A veces venían a la casa amigos nuevos, compartiendo canciones y anécdotas de pueblos que ninguno más conocía. Era nuestro modo de sentir pertenencia en un lugar que nunca creímos nuestro. Al principio, Luisa y yo hablábamos todos los días. Ella me contaba de los niños, de la escuela, del pueblo. Me pedía consejos para disciplinar a Leonardo, para curar la tos de Carmen. Pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron menos frecuentes, más cortas. El costo de las llamadas, el cansancio, la rutina. A veces discutíamos por dinero, por celos, por pura nostalgia. Me dolía que los niños, sobre todo Leonardo, cada vez quisieran menos hablar conmigo. Las transferencias de dinero se volvieron el idioma principal. Te deposité hoy, compra lo que haga falta. Algún cumpleaños lo saludé por mensaje. Las fotos llegaban por correo, cada vez menos frecuentes. Los grandes momentos, una buena calificación, el primer diente caído, el festival en la escuela, me los perdí a todos. Aprendí a celebrar en soledad, a llorar mis ausencias en silencio. A veces, Leonardo me hablaba en un tono que me dolía, como si yo fuera un pariente lejano, no su papá. Estoy bien, pásame a mamá. O la peor frase, es que aquí todos los papás sí van a los partidos. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicarle que limpiaba baños ajenos porque no podía estar ahí con él? Lo más doloroso fue el cumpleaños de Patricia, cuando llamé y oí el griterío de otros niños y me colgaron rápido.
En ese momento entendí que aunque mandara dólares y regalos, lo que hacía falta era mi presencia. Poco a poco, noté por las fotos que Leonardo crecía rápido, que sus ojos se endurecían. Luisa me contaba que le iba muy bien en la escuela, que sus maestras decían que era muy inteligente, que quizá podría aspirar a una beca. Yo soñaba despierto viéndolo graduarse, pensando que todo el sufrimiento tenía sentido. Pero también sentía celos, miedo. ¿Y si me volvían extraño para él? Las niñas crecieron casi sin acordarse de mi olor, de mi voz. La distancia era un cuchillo lento. A veces, cenando solo, pensaba, ¿valdrá la pena? ¿De veras algún día podré volver y ser padre de verdad, no solo proveedor? Mi hijo me respetará, me querrá, me entenderá. Con los años, aprendí que el migrante no solo cruza una frontera geográfica, todos los días cruza una fractura emocional. Entre lo que eras y lo que eres, entre el pasado y el presente, entre el orgullo y la nostalgia. Y la esperanza nunca es gratis. Los años en Estados Unidos pasan de manera extraña. Los días se arrastran, monótonos y duros. Pero los años vuelan, como páginas de calendario arrancadas de un jalón. Mi cuerpo comenzó a cobrarme factura. Los dolores de espalda, los callos en las manos, el ardor en los ojos de tanto polvo y pintura. Una tos seca se me quedó pegada en el pecho y las rodillas crujían en cada escalón. Ahora, a mis 50 y pocos, ya no tenía la fuerza de antes, ni física ni emocional. El miedo a enfermarme sin seguro me perseguía cada noche. Empecé a sentir una soledad profunda. Aunque estaba rodeado de otros migrantes, la mayoría también mantenía sus tristezas bien guardadas. A veces, la casa de renta se sentía como tumba. Los domingos ya no llamaba a Luisa. Ella decía estar cansada y los niños metidos en sus rollos. Empecé a fumar otra vez, saliendo al porche, envuelto en el olor húmedo de la ropa secándose y el eco de los claxones lejanos. Se acumulaba más el estrés por los papeles, por la inseguridad migratoria. Cada vez había más redadas, amenazas, noticias de gente detenida solo por estar en el lugar y hora equivocados. Dormía poco, temiendo cada sombra de sirena. Comía peor. Muchos días, solo pan dulce y café aguado, un poco de sopa de sobre. Me daba cuenta de cuánto necesitaba los abrazos de mis hijos, una conversación real con Luisa, pero el teléfono era un muro y el dinero, el único lenguaje que nos quedaba. Empecé a sentir una rabia amarga. ¿Para esto trabajé tanto? ¿Por esto sacrifiqué todo? La distancia ya no era solo geográfica. A veces, el dolor me daba ganas de dejar todo y largarme al sur, aunque fuera a pie. Lo supe primero en pequeños detalles. Un día, llamé a casa y Leonardo contestó seco. Apenas un «¿Qué pasó, papá?». Le pregunté por su escuela y me contestó en monosílabos. «Todo bien, tengo que irme». Ni siquiera pidió dinero, ni saludó a sus hermanas, solo colgó rápido. A la semana siguiente, Luisa me escribió diciendo que lo veía cambiado, que casi no le dirigía palabra. Está con sus cosas de la universidad. Creo que quiere hacerlo todo solo. Yo sentí orgullo, sí, pero también una punzada de celos. Ya no me necesitaba. Las fotos que mandaban mostraban a Leonardo más alto, más seguro, con amigos que no conocía, en lugares que no reconocía. En una foto, vi a mi hijo con toga en su prepa, rodeado de jóvenes americanos, todos sonrientes, él en el centro. Sentí orgullo, pero también una tristeza enorme. Era su mundo, y yo ya no cabía en él. Y cada vez más,
La comunicación con Luisa era por mensajes cortos. A veces solo mandaba una lista. Pagos de la escuela, la luz, notarías, firma de beca. Agradecía, claro. Pero ya no me preguntaba cómo dormía, qué comía, qué sentía. Me volví proveedor, no esposo. Martín, mi amigo, lo notó. Una noche que bebimos 2 cervezas, me dijo: ¿Sabes qué te hace falta, Rosalío? Perdonarte. Ya hiciste mucho. A veces uno debe aceptar que perdió cosas en el camino y no todo puede volver. Yo asentí, masticando esa verdad amarga. Por fin llegó la noticia tan esperada. Leonardo había sido aceptado en Stanford. Mi pecho reventó de orgullo. Lo grité a todos. Mi hijo va a ir a la mejor universidad del país. Mandé más dinero que nunca. Para la primera laptop, para que rentaran un departamento pequeño cerca del campus, para libros nuevos. Los preparativos llenaron meses de ilusión. Luisa viajó con él. Me llamó llorando de emoción al admirar el campus. Lo logramos, Rosalío. Lo logramos. Yo sí, lo sé. En mi chamba lloré a escondidas, pensando en mi propio padre, en su rostro cuando yo finalmente le mandé dinero la primera vez. Pero durante esos años, nunca viajé. Dije que era por no dejar el trabajo, por miedo a los papeles. Pero en el fondo era terror a ver en los ojos de mi hijo un desconocido. Nos fuimos distanciando aún más. Leonardo ya casi no llamaba. Cuando lo hacía, era para decir: «Papá, gracias por todo, pero estoy ocupado». La graduación fue anunciada con meses de anticipación. Nadie me pidió venir. De hecho, parecía que evitaban el tema, como si suponían que yo no podía o no debía hacerlo. Pero esta vez quise demostrarles que todavía era el papá, que aún existía en ese mundo de éxitos. Ahorré durante meses, me mentalicé, reservé pasaje en bus, no avisé. Quise que fuera sorpresa, un acto de amor, de padre verdadero. Aquella mañana llegué destrozado, ojeroso, las manos sudorosas, mi camisa mejor planchada y la medalla de la Virgen en el cuello. El campus era de postal, jardines verdes, edificios antiguos, decenas de familias abrazándose, risas, flashes de cámaras, música de fondo. Vi a Leonardo de lejos, imponente en su toga negra, rodeado de amigos de todos colores riendo, tomando selfies. Me acerqué, sentía el temblor en las piernas. Grité su nombre con la voz quebrada: «Leo». 2, 3 veces. Él me miró y por un segundo le creí feliz de verme. Pero enseguida noté la incomodidad, la forma en que se le tensó el rostro, cómo buscaba entre la multitud a ver quién nos observaba. Una amiga se le acercó y le preguntó algo al oído. Él, nervioso, negó con la cabeza. No me saludó, no me abrazó. Solo se hizo a un lado, murmurando entre dientes: «No lo conozco, perdón». Y se alejó, dejándome solo, parado con el diploma en la mano. Se me vino el mundo encima. Todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, los trabajos imposibles, la soledad, el dolor. Todo parecía no tener sentido. Me senté en una banca. El ruido del campus me resultaba lejano y la vergüenza me ahogaba. Caminé sin rumbo por el campus, viendo a padres e hijos abrazarse, tomar fotos y llorar de alegría. Yo lloraba en soledad, tragando la rabia y la humillación. Intenté llamarle a Luisa, pero no contestó. Le mandé un mensaje: «¿Dónde están?» «Vine, pero no encuentro a nadie». No respondió. Sentí que hasta ella estaba de acuerdo en mantenerme oculto. Esa noche, en el cuarto de motel, no dormí. La habitación olía a desinfectante barato, a humedad. Me tumbaron los recuerdos, los cumpleaños de Leonardo,
los días que vendí mi sangre para pagar la renta, los abrazos prometidos. Me pregunté si todo había valido la pena, si tal vez fui demasiado terco, demasiado orgulloso, demasiado ciego. Pensé en regresar al pueblo con las manos vacías. Pensé en dejarlo todo y largarme, pero el cansancio era mayor que la desesperación. Al amanecer, supe que algo debía cambiar. O sanaba esa herida o me iba a consumir para siempre. Las semanas después de la graduación de Leonardo se sintieron como un largo y frío invierno, aunque era pleno verano. Volví a Milwaukee con la mochila más ligera, pero el corazón más pesado que nunca. El cuarto donde dormía parecía más estrecho, el colchón más duro, el silencio más profundo. El ruido de la ciudad era distante, como si el mundo hubiera seguido sin mí. Mi rutina siguió igual: trabajo, mercado, transferencias, llamadas breves a Luisa. Pero algo había cambiado en mi interior. Me costaba levantarme, peinarme, cocinar. Dejé de llamar a Leonardo. Le mandé un mensaje una vez. Te felicito, mijo. Estoy orgulloso. Me respondió solo, gracias, papá. 2 palabras que pesaban como ladrillos. Comencé a aislarme, a hablar menos con Martín, con los paisanos del barrio. Algunos lo notaron. ¿Te encuentras bien, Rosalío?, preguntó Juan en el mercado, golpeando mi hombro con cariño. Contesté, sí, todo bien. Pero en mi cara había otra historia. Por las noches, los recuerdos dolían más. Repasaba mi vida una y otra vez. ¿Qué me dio la migración? ¿Dinero? ¿Ausencia? ¿Un hijo exitoso pero ajeno? Sentí rabia, pero también culpa. Pensaba, ¿pude haber hecho algo diferente? ¿Debí quedarme, aguantar la pobreza? ¿Hubiera sido mejor para ellos ser pobres pero juntos? La mente no te deja en paz, ni de día ni de noche. Hablé largamente conmigo mismo, en voz baja, cuando creía que nadie escuchaba. Me reprochaba, me defendía. Un día, tras una jornada agotadora de limpiar sótanos, me senté envuelto en el olor de cloro y humedad y me dije, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Por qué vine aquí? ¿Para que mi hijo se avergüence de mí? Después me respondía, no, vine porque lo amaba. Vine porque quería romper el destino que me tocó, darle libertad para elegir. Sí, di mi vida, pero no puedo controlar cómo él la vive. Ni él ni yo somos culpables. Pero luego regresaba la tristeza. Veía a los hijos de otros migrantes, algunos unidos, otros peleados, y pensaba, quizá la distancia siempre cobra algo, quizá es el precio. A veces me daba un ataque de rabia. ¿Quién es Leonardo para avergonzarse de mí? ¿No sabe todo lo que hice? Pero esa rabia se volvía llanto, y el llanto me desarmaba. Comencé a escribir en un cuaderno viejo las preguntas que me torturaban. ¿Qué es ser padre? ¿Puede perdonarse uno? ¿De qué sirve el sacrificio si separa más que une? Las palabras iban brotando acompañadas de recuerdos, de momentos que nunca volverán. Martín me vio mal y me insistió. Ven conmigo a la iglesia, habla con el Padre. No para rezar, sino para vaciar el corazón. Fui por no despreciar su ayuda. Allí, el padre Nájera, también migrante, escuchó mi historia sin juicios, solo con atención. Me dijo, muchos aquí piensan que el sacrificio es puro, pero el sacrificio también duele, también deja cicatriz. Tu hijo tiene derecho a buscar su vida, tú tienes derecho a quererlo igual. El amor de padre no se mide en abrazos, sino en semillas que uno siembra y la vida decide cómo crecen. Lloré escuchando esas palabras. Sentí algo de paz. Hablé también con Luisa, por primera vez sin pedir cuentas.
Le pregunté si ella era feliz, si había valido la pena todo. Me respondió que a veces sí, a veces no. Que Leonardo necesitaba encontrar su propio camino y que quizá, de adulto, entendería. Que yo no estaba solo. Empecé a ir a grupos de migrantes cada domingo. Compartí mi historia entre llantos y risas. Aprendí que no era el único padre partido, ni el único hijo ajeno. Algunos hijos vuelven, otros nunca. Con cada relación un mundo, con cada sacrificio una herida diferente. Pasó casi un año en ese proceso. Un día, mirando por la ventana el cielo oscuro, sentí que ya no podía seguir igual. O me hundía por completo o aprendía a vivir con mi historia. Consulté con Martín y algunos compañeros. Unos me dijeron que debía buscar a Leonardo, invitarlo a tomar café y hablar claro, aunque doliera. Otros me dijeron que dejara ir, que a veces la vida pone distancia y uno debe aceptar la soledad como parte. Me tomé semanas para decidir. Finalmente, entendí que no podía controlar el corazón de los demás, solo el mío. Que la dignidad de mi esfuerzo no dependía de la reacción de mi hijo, sino de mi propia capacidad de reconocerme y empezar a sanar. Me prometí que iba a seguir ayudando a mi familia, pero ahora sin esperar nada. Que la próxima vez que viera a Leonardo, lo abrazaría aunque él dudara. Que la vida sigue, con heridas y belleza, y que mi historia podía servir a otros. Empecé a tomar pequeños pasos, salir más seguido, ayudar a paisanos recién llegados a buscar trabajo, escribir mi historia en hojas sueltas, cocinar algo rico los domingos. Llamé a mis hijas, hablé con Luisa con menos miedo y más ternura. Decidí ahorrar para visitar mi pueblo y mi familia, sin miedo al qué dirán. Si Leonardo nunca me busca, desearé lo mejor. Si un día lo hace, aquí estaré. Lo más valioso fue aprender a perdonarme, saber que la culpa puede doler, pero no puede gobernar tu vida. La migración me dio y me quitó, pero yo sigo siendo yo, con todos mis defectos y mi amor intacto. Fueron meses de reconstrucción lenta. Poco a poco, fui saliendo del hueco. Empecé un trabajo más estable en una empresa de jardinería donde el jefe, un mexicano-americano llamado Ramiro, entendía de dónde venía uno y trataba de ofrecer respeto. No era la vida soñada, pero empecé a sentir un pequeño orgullo de pertenencia otra vez. Me propuse ahorrar y por primera vez en casi 2 décadas, pedí permiso en el trabajo para viajar a México. Quería volver a ver a mis padres viejos, los últimos parientes vivos en el pueblo, y también cerrar un ciclo con mi propia niñez. El regreso al pueblo fue como un viaje en el tiempo. Las calles angostas, los tenderos gritando ofertas, el olor a tamal y café hirviendo en la plaza. Mi madre me abrazó largo, sin preguntar nada. Mi padre, ya encorvado, me miró a los ojos como si buscara respuestas que nunca llegaron en las llamadas de larga distancia. Repasamos viejas historias y yo lloré al comer el primer plato de pozole. Hablé de mis hijas, de Luisa, de Leonardo, sin ocultar las heridas. Les conté que a veces la vida no sale como uno espera, pero aún hay momentos de belleza y luz. Ellos simplemente respondieron como sabios. Sí, hijo, lo importante es no cansarse de querer bien. Al regresar a Estados Unidos, me sentí más ligero, menos perseguido por fantasmas. Me animé a enviarle un correo largo a Leonardo, sin reproches ni exigencias. Solo contándole sobre mi viaje, sobre cómo me sentía orgulloso aunque el dolor fuera grande, y recordándole una cosa: siempre serás mi hijo, te reconozcas o no en mí. Aquí estaré. No contestó de inmediato, pero semanas después llegó una respuesta corta, honesta. Papá, necesitaba tiempo.
Nunca dejé de querer a mi familia, pero a veces es difícil conciliar los dos mundos. Gracias por entender. Eran pocas palabras, pero me sentí menos invisible. Las relaciones con mis hijas también mejoraron. Patricia buscó trabajo en un hospital. Carmen empezó a estudiar enfermería. Luisa, con el tiempo, aceptó mi distancia sin resentimiento. Hablábamos como dos viejos amigos, sin reproches, celebrando lo bueno pasado y lo poco que quedaba por compartir. Me hice voluntario en la iglesia ayudando a otros migrantes recién llegados. Escuchaba las historias de niños sin padre, de mujeres luchando solas, de jóvenes que no sabían leer, y por primera vez sentí que podía ayudar desde mi experiencia. Nada de lo vivido era inútil. Cada herida hablaba por sí sola. El mayor reto fue aceptarme a mí mismo. Como padre ausente pero amoroso, como trabajador anónimo pero honrado, como hombre extranjero y, al mismo tiempo, de raíz profunda. Aprendí a celebrar pequeños logros. Ver una transferencia llegar a tiempo, recibir una llamada de mis hijas, cocinar mole para Martín y su nueva familia un domingo soleado. Los abrazos sinceros de los amigos curtidos por la vida valían más que cualquier medalla. Aunque la relación con Leonardo nunca volvió a ser como en los días de su infancia, hubo nuevos puentes. Varias navidades después, tuve valor para escribirle. ¿Quieres que vaya a visitarte sin avisar, pero solo para un café? Sin compromiso. Por fin me respondió. Claro que sí, papá. Nos vemos el próximo mes. Era solo un primer paso. Quedó pendiente un abrazo, una foto, una conversación larga. Supe que nuestra historia seguiría cambiando, que a veces el tiempo no borra lo doloroso, pero sí enseña a mirar con otra luz. Hubo una noche en Milwaukee, en pleno invierno, mientras caía la primera nieve, que entendí por fin lo esencial. No era necesario que mi hijo me llamara papá en público, ni mostrarle mis manos reventadas de tanto trabajar. El amor de los padres migrantes es callado. Está escrito en cartas, en remesas, en velas prendidas a escondidas. En la fe de un mañana mejor. Sentado solo, con un café humeante y la radio soltando una cumbia lejana, susurré para mí. Me perdono. Hice lo mejor que pude. No todo se cura. No todos los hijos regresan. Pero aprendí que no estoy solo, que miles de padres y madres traen estas heridas. No somos extraños. Somos la raíz invisible que sostiene lo visible. Hoy, mirando atrás, entiendo que la migración es una frontera que atraviesa no solo países, sino corazones. Que el sacrificio nunca será perfecto, pero sí profundamente humano. Que estar lejos no te borra, aunque te haga sentir invisible. Que crecer duele, pero también nos permite dejar huella para otros. He aquí mis lecciones para quien escuche. No tengas miedo de amar sin condiciones. Tu esfuerzo no será en vano, aunque a veces no recibas abrazos. Busca ayuda. Nadie debe cargar con el silencio solo. La comunidad es medicina. Perdónate. Hazlo todos los días, porque hiciste lo mejor posible. Habla tu historia. Dila a otros migrantes, a tus hijos, al mundo. Ellos tal vez la necesitan más de lo que crees. Si eres migrante, si alguna vez fuiste el hijo que no saludó o el padre que no pudo abrazar, quiero decirte, no eres menos. Los caminos duros también construyen belleza. Te invito a contar tu propia historia aquí abajo, a compartir, a escucharnos. Porque somos familia, en la nostalgia, en la lucha, en la esperanza. Si sentiste conmigo cada lágrima, cada miedo y orgullo sordos, gracias. Suscríbete, únete a esta comunidad. Juntos, aunque lejos, también hacemos hogar.
Y recuerda, donde esté tu corazón, ahí también hay un hogar. Y ahí, aunque no lo veas, siempre habrá alguien que te reconoce. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Hasta la próxima, hermano, hermana, compañero en la distancia.